Hola, en este video vamos a tratar de dejar planteadas algunas cuestiones elementales que están relacionadas con la pregunta, el tema, la disciplina que se refiere a una constitución. Una constitución que para quienes nos dedicamos al estudio del derecho, es una constitución eminentemente política, es una constitución que está vinculada a la razón de ser del Estado y está vinculada a la naturaleza de una comunidad cuya constitución está definida por ciertos parámetros, ciertas reglas, ciertas características que son elementales a la estructuración de nuestros comportamientos comunitarios, sociales o en general colectivos. En este video, como digo, vamos a dejar planteadas algunas preguntas que están relacionadas con la naturaleza de lo que es una constitución y qué es lo que queda presupuesto detrás de ese documento escrito que es la constitución política que rige las sociedades modernas, a partir de lo cual se encuentran disonancias, discrepancias, faltas de concordancia entre las normas y los comportamientos, las conductas, los hechos de quienes protagonizamos la vida política de un país. En la Constitución vamos a encontrar referencias a el concepto que tenemos de ella, qué es lo que entendemos por una Constitución, y vamos a partir de una noción que tiene que ver con el carácter simbólico de nuestra existencia. Usualmente nos referimos al ser humano como un ser de carne y hueso, un ser que tiene una estructura psíquica, que tiene carne, que tiene huesos, que tiene sangre, que tiene vísceras. Eso es parte efectivamente de nuestra constitución física, corporal o terrenal. Somos parte de la tierra. Esto es lo más tangible a lo que podemos hacer referencia en nuestra existencia cotidiana. Sin embargo, todos sabemos que existimos y convivimos en una colectividad porque tenemos una finalidad común, una finalidad que tiene que ver con la razón de ser del ser humano, con la razón de ser de la presencia de nuestra humanidad en este planeta. Y dentro de esa perspectiva, el ser humano tiene una misión que cumplir. Se convierte en un símbolo de algo que da lugar a la existencia de la dimensión física del ser humano en una estructura que excede nuestros proyectos propiamente terrenales o temporales. El ser humano en ese sentido es un símbolo que está destinado a cumplir con una misión para la realización de nuestra especie mientras perduramos en este planeta. Estas referencias nos vienen desde los tiempos antiguos en los mitos. Se crea el hombre o el hombre nace por evolución, en cualquiera de las dos perspectivas, porque asumimos que tenemos una explicación de carácter mítico. Nos explicamos nuestra existencia a partir de un designio que viene sobre la razón de ser de nuestra existencia en este planeta. Nuestra Constitución, en ese sentido,
es una constitución que nos viene dada. El ser humano existe para algo, tiene una finalidad mientras existe como especie en la Tierra. Esto es parte de un concepto de constitución que nos convierte en íconos o símbolos que tienen un valor político. Nuestro valor es tanto más alto cuanto mejor entendamos la razón de ser de nuestra existencia y de nuestra permanencia en la Tierra, en la temporalidad en la que nos toca existir. Esta Constitución no es por eso solo de carácter individual, sino que tiene un valor político. Es un valor político porque no existimos solos como átomos, sino que existimos como parte de una comunidad que comparte una serie de valores y que comparte un mismo destino como especie mientras existimos en la Tierra. Cuando hablamos del concepto de constitución, podemos remontarnos a la etimología de esta palabra. La palabra constitución tiene en común una raíz latina que nos lleva a analogías con otras como institución, destitución, prostitución, restitución y sustitución. ¿Cuál es el sentido de estos conceptos en el sufijo de la palabra constitución, institución, sustitución, restitución, etc.? El concepto de institución viene del latín statuere, que quiere decir parar, estacionar, colocar, situar, disponer, erigir, o del concepto de stare, que quiere decir estar en pie. Si le comenzamos a dar sentido a la palabra constitución para comprender qué significamos mientras permanecemos en el tiempo, en nuestra existencia en la Tierra, podemos entender que constituirse es estar con, coestar, coexistir y estar co-situados. Todos estamos co-situados, todos estamos situados unos con otros en un mismo espacio y en un mismo tiempo. Nuestra historia es una historia de estar unos con otros, de existir unos con otros, de coexistir y de estar co-situados. La pregunta entonces es, ¿cuál es esta constitución que nos define cómo estamos cómo estamos en conjunto, cómo estamos dispuestos unos con otros, todos juntos, cómo nos colocamos y cómo nos paramos como conjunto, cómo nos posicionamos unos junto a otros, cómo somos en conjunto? Constitución, estar constituidos, representa y define cada una de estas distintas situaciones. Cómo estamos cómo estamos en conjunto, cómo nos paramos en conjunto, cómo somos en conjunto, cómo nos colocamos unos frente a otros en conjunto. Constituir, constitución, son aspectos que no representan un valor individual, particular o personal, sino que suponen la existencia dentro de un grupo, dentro de una comunidad, de algo en lo que cada uno de nosotros encuentra su propia esencia a través de los aspectos que nos resultan comunes unos a otros. Entonces, el concepto de constitución nos dice cómo somos, cómo coexistimos, cómo convivimos. Entonces, para acercarnos a esta dimensión que nos habla de cuál es nuestra constitución y qué concepto debemos tener de la constitución política, es decir, de las normas, de las reglas que nos estructuran
como comunidad, tenemos que pensar en algunas premisas elementales que nos permiten encontrar el sentido de nuestra constitución política. La primera pregunta es: ¿quién somos? ¿Cómo qué nos definimos? ¿Somos una comunidad nacional? ¿Somos una comunidad universal? ¿Somos una comunidad local? ¿Somos una comunidad doméstica? Cuando hablamos de nosotros, ¿quiénes son esos nosotros? Nosotros, los otros. ¿Qué caracteriza nuestra identidad, que nos hace distintos a otros y que nos da una sensación, que nos da características que nos permiten vincularnos a partir de una misma identidad? ¿Quién somos? Pero, ¿qué es lo que hace que seamos como somos? ¿Cómo somos? ¿Qué hace que seamos una misma identidad a la que vamos a definir como una identidad con una constitución política propia, pertinente estrictamente a esta naturaleza que nos define como diferentes a otros? Por eso es que somos nosotros, los otros. Nuestro referente es la alteridad, eso que nos separa y nos diferencia de otros y nos permite reconocernos dentro de las características que tenemos en común y de cómo es que decidimos ser como comunidad. Entonces, tenemos que ver qué es lo que somos, qué es lo que caracteriza que seamos lo que somos, pero no solamente qué es lo que somos, sino cómo queremos ser, es decir, cómo nos imaginamos la coexistencia, la convivencia como comunidad de nosotros frente a los otros que tienen un proyecto diferente al nuestro y que sin embargo son parte de nuestra misma especie. ¿Cómo queremos ser? Es una pregunta constitucional, porque en nuestra Constitución también está marchar en un sentido determinado. No hacemos las cosas automáticamente por rutina ni mecánicamente. Lo hacemos porque nuestra conducta está dirigida y apunta hacia un proyecto de lo que queremos ser. Nos imaginamos una meta, un objetivo, una razón de ser, un sentido con el cual vamos a darle algún tipo de significación a nuestra permanencia en el tiempo. Por lo tanto, si identificamos una meta, es decir, cómo queremos ser, cómo nos dirigimos hacia ese ser que no somos, pero que aspiramos y que deseamos ser. Si lo identificamos y aparece como una meta que es parte de un proyecto, la siguiente pregunta es, entonces, eso que queremos ser se convierte en un deber. Yo quiero llegar a ser de tal forma y alcanzar tales metas, tales objetivos. Por lo tanto, ¿qué tareas son las que tengo que cumplir y que realizar para llegar a ser lo que defino que quiero ser? Cómo deber ser es también parte del concepto de nuestra constitución política. En la constitución, en nuestra constitución política, en la entraña de lo que define nuestra constitución, hay respuestas a estas preguntas. ¿Quién somos? ¿Cómo somos? ¿Qué somos? ¿Cómo queremos ser? ¿Cómo debemos ser? Entonces, si encontramos una relación entre el querer ser y el deber ser, tenemos una situación ante una posición libidinal como deseo y una posición imperativa, moral, como debo, como deseo y como debo.
Entonces la pregunta es, ¿cómo saber qué es lo que quiero? ¿Quiero solamente cumplir con este designio que proyecto en el futuro? ¿O lo que quiero también es internalizar este querer que se convierte en mi deber? Entonces veamos alguna de estas preguntas. Cuando hablamos de quién somos, la pregunta es, ¿a quién le preguntamos quién somos? ¿Qué uno mismo o qué otro nos responde quién somos? Nos podemos responder a nosotros mismos y decir, yo soy, nosotros somos. Pero cuando hablamos de ese nosotros que somos, como quién, ¿somos nosotros mismos los que respondemos o hay la voz de un otro que se antepone y que nos dice, tú eres esto, tú eres ello? La diferencia entre quien responde como yo o como el otro es la diferencia entre la posición de quien se sitúa como dueño de su propio destino y la posición de quien obedece al destino que le señala o que le indica un otro distinto al sujeto que define quién es. ¿Cómo somos? ¿Qué hace que seamos lo que somos? ¿Qué hace que seamos como somos? Identificado este aspecto, vamos a contar con información valiosa para determinar si a la hora de definir nuestros proyectos estaremos en la capacidad de alcanzarlos en función de quiénes somos y de cómo somos. Porque si descuidamos la comprensión de estos factores que hacen que seamos lo que somos, podemos pasar por alto que habrán aspectos que no nos resultarán fácil de cambiar porque nos resistiremos a ser de otra manera y por lo tanto no importará qué proyecto tengamos para nuestro futuro si de por medio existen factores que se resisten a ser de otra manera. Entonces, ¿qué es lo que hace que seamos lo que somos? La primera cuestión es, ¿somos? ¿Somos? Es decir, podemos decir que hay un ente al que denominamos yo que sea lo que dice ser, o es un ente que obedece y que se convierte no en sujeto, sino en objeto de otro que le manda que sea lo que el otro quiere que seas. Tú eres en la medida en que eres un objeto de otro o eres porque eres un sujeto dueño de tu propio destino. Solo el que es sujeto es el que no obedece como parte de una estructura que manda otro que define tu propio destino. Entonces, ¿de qué somos? ¿De qué somos? ¿Qué somos? ¿Somos lo que queremos ser? Estas son las preguntas que nos van acercando al cómo queremos ser. ¿Cómo queremos ser? ¿Queremos ser de una manera igual a la que somos? ¿O pensamos que es mejor imaginarnos un ser o un somos diferente que nos permita enriquecernos y que nos permita alcanzar una dimensión superior a aquella en la que nos encontramos? Cuando identificamos la pregunta por el cómo queremos ser, estamos cumpliendo con parte de este símbolo que es el ser humano, cuya presencia en la tierra está asentada y arraigada en una dimensión que excede al ámbito de su propio nacimiento y de su muerte en la tierra. Cuando nos preguntamos cómo queremos ser,
En primer lugar, ¿sabemos qué queremos? ¿O tenemos que preguntarnos antes si es que queremos? ¿Queremos algo? ¿Queremos ser algo? ¿O simplemente vegetamos pasivamente, reactivamente, frente a lo que nos venga delante y avanzamos a partir de las reacciones de nuestra propia conducta y de nuestros propios comportamientos? Querer quiere decir tener una voluntad frente a un destino determinado. ¿Qué hace falta para tomar la decisión colectiva de querer ser el quien que queremos ser? ¿Qué hace falta para que tomemos esa decisión? Necesitamos proyectarnos y hacernos la pregunta: ¿es conveniente? ¿Es necesario? ¿Estamos satisfechos? Porque si estamos satisfechos, no tiene ningún sentido hacer una pregunta de naturaleza constitutiva. Te constituyes porque construyes tú mismo tu constitución. Tú no eres una piedra, no eres un ser inanimado o inorgánico, carente de voluntad para armar, para construir tu propio destino y definir tu propia identidad colectiva como parte de una comunidad a la que tú perteneces. ¿Cómo llegar a ser lo que queremos? ¿Cómo llegar a ser lo que queremos? Para llegar a ser algo, antes tenemos que estar seguros que, primero, queremos algo. Segundo, que lo que queremos sepamos que es factible de realizar de acuerdo a lo que somos, porque no podemos imaginarnos un destino, es decir, no podemos imaginarnos que queremos ser algo que está muy fuera de nuestro alcance. Eso sería representarnos una realidad utópica e inalcanzable que nos llevaría solamente a la frustración. Querer ser no es ajeno a la posibilidad de ser algo que esté a nuestro alcance según lo que somos. Por eso era importante la pregunta: ¿qué somos? ¿Cómo somos? A partir de el saber sobre qué somos y cómo somos, la pregunta sobre el qué queremos ser llega a tener sentido, porque la colectividad se dirigirá hacia ese querer ser en un futuro determinado que es factible que se realice dentro de nuestra existencia y que no esté fuera de ella. Una vez que encontramos ese camino hacia el querer ser como comunidad y constituirnos de esa manera, estructurar nuestra conducta colectiva de esa manera en función de esas metas y de esos objetivos, la pregunta entonces es: ¿cómo haremos para ser lo que queremos ser? En otras palabras, ¿cómo debemos ser hoy para ser mañana lo que queremos ser? Porque no puedes llegar a ser mañana de acuerdo a lo que quieres ser si tú mismo no cumples con ese plan que te permitirá construirte como comunidad de acuerdo a esa finalidad, a esas metas y a esos objetivos que tú mismo te formulas. O de lo contrario, si nos planteamos la pregunta ¿cómo debemos ser?, también tenemos que respondernos cuánto es lo que en realidad no queremos ser lo que decimos que queremos ser. Por lo tanto, ¿cómo es que mentimos frente a esta respuesta sobre el querer ser? Porque lo que hacemos es seguir siendo lo que somos, aunque decimos que queremos ser otra cosa. Ahí no hay una correspondencia entre el querer, el decir y el hacer. Entonces, para que tenga sentido esa constitución en la que consta el querer llegar a ser algo, para que tenga sentido ese postulado de naturaleza constitucional,
es necesario que tengamos una respuesta frente a qué es lo que necesitamos cambiar para no seguir siendo lo que somos y para hacer cada día algo más de lo que queremos ser. O de lo contrario, para hacer lo que el mandato de otro quiere que seamos, en cuyo caso estamos perdiendo de vista que el designio de nuestra voluntad constitucional no será un designio internalizado, sino que constituirá solamente en la voluntad de un otro a cuya voz obedecemos para que seamos lo que ese otro prefiere o quiere que seamos, que nos sometamos como objetos a la voluntad de ese otro. Entonces la pregunta que tenemos que respondernos es si es que sabemos lo que queremos, y de manera tal que lo que decimos que queremos ser es lo que sabemos que queremos ser y no lo que un otro nos impone para que seamos como parte de un objeto que cumple un designio ajeno al de nuestra propia voluntad y autonomía. La cuestión entonces ahí sería, ¿qué necesidad sentimos? ¿Queremos lo que queremos o queremos lo que otro quiere que queramos? ¿Cómo se instala lo que queremos en nuestro ser? Se instala como una decisión deliberada de nuestra parte para construir ese destino hacia el designio, hacia el objetivo, hacia las metas, hacia el sentido de lo que queremos ser. ¿O dejamos que se instale más bien como una voluntad de otro que nos manda que seamos de una forma y nos sometemos porque nos reconocemos como impotentes para hacer nuestra esa voluntad de un destino fijo que nos constituya como comunidad? Porque nacemos, necesitamos y sentimos la necesidad de desear o de demandar. Entonces, porque nacemos, estamos ante la situación de que vives porque necesitas desear algo o de demandar de ti mismo algo que te permita ser lo que tú quieres ser como comunidad. En este cuadro podemos ver entonces la relación que existe en la estructura de la identidad y del cambio constitucional en nuestra comunidad. Vemos un punto en el que determinamos a dónde estamos hoy y vemos un punto en el futuro que es el destino al que aspiramos a llegar. ¿Qué es lo que queremos ser? Lo que decimos que queremos ser y lo que hacemos para conseguir lo que decimos que queremos ser. Entonces, ¿dónde nos encontramos? Nos encontramos en el plano del ser. Soy, pero desde lo que soy, quiero ser algo diferente en el futuro. Entonces, aquí la pregunta es, este yo que soy hoy en el presente, deseo, querer este otro ser que debo ser para ser lo que quiero ser. Esta es la estructura ontológica que define nuestra disposición para ser lo que en nuestra Constitución es definida por nosotros mismos como deseable. Cuando tenemos claro que nuestra Constitución depende de la visión que tengamos para construir nuestra comunidad en un sentido u otro, podemos encontrar una metodología que nos permita llegar a alcanzar esta visión del querer ser. Nos encontramos ante una visión política que es lo que se quiere llegar a ser. Para llegar a ser lo que queremos ser, es necesario definir cuáles son las actividades que tenemos que realizar, cuáles son las tareas que tenemos que cumplir para alcanzar los objetivos que definen las metas con las cuales
va a ser posible alcanzar la visión política. Entonces, esta visión de futuro, lo que queremos ser, que está definido en nuestra constitución política, será necesario que realicemos el plan que nos permitirá alcanzar ese destino constitucional, para lo cual es necesario contar con una metodología que nos permita integrar diferentes perspectivas. La perspectiva de los usuarios de todo este sistema político, los procesos que permitirán la articulación de nuestras actividades y de nuestras tareas para que los objetivos y las metas nos permitan alcanzar la visión, las tecnologías de las que nos valdremos, los recursos humanos y los presupuestos económicos para alcanzar esa visión política. Entonces, podemos estructurar nuestra acción política de forma tal que lo que decimos que queremos ser y que nos constituirá a partir de este designio y de este destino que queremos para nosotros mismos, cómo es que contemporizaremos con los casos de riesgos, de oposición, de conflicto, cómo lidiaremos con factores emocionales y pulsionales que afectarán la obtención de los objetivos, el logro de las metas y alcanzar la visión última de nuestro destino político, y cómo nos haremos cargo además de las incompetencias que tenemos como comunidad para alcanzar los resultados que esperamos. Saber qué querer, querer lo que se sabe y que se dice que se sabe querer, y querer lo que se quiere, encuadran la decisión y definen el sentido de la gestión y de la acción antes de la implantación de este modelo constitucional, que es parte del proyecto que construimos para nuestra comunidad en un momento histórico determinado. Los logros, sin embargo, ni la meta buscada se determinan solo como un acto consciente. La decisión y el curso de acción son afectados por factores no voluntarios: la historia, la presión, el estrés, las creencias compartidas colectivamente, los compromisos adquiridos y factores inconscientes. A partir de el reconocimiento de la diferencia entre los planes para alcanzar algo dentro de un proyecto constitucional y las limitaciones que tenemos como comunidad, como grupo o como cultura dentro de un momento histórico determinado, pueden explicarse en este cuadro que tenemos en la diapositiva siguiente. Si observamos, acá tenemos un cuadro según el cual hay una línea que sube, que dobla hacia la izquierda y que regresa hacia un punto que le llamamos el punto O por otro, donde empieza el proceso de toma de decisión y el proceso de acción para poder alcanzar algo que deseamos. ¿Cuál es la estructura del deseo? ¿Cuál es la estructura de eso que quiero ser? Que digo saber querer y que digo que estoy empeñado en conseguir. Esta S es una S tachada, es una S atravesada, es la S del sujeto colectivo que somos, que desea algo, pero el sujeto del deseo que somos como comunidad llega a comprender y a conocer lo que quiere ser a través de un lenguaje, pero el lenguaje está afectado por las reacciones de carácter pulsional que nos impiden acceder de manera directa a la posibilidad
de alcanzar a través del lenguaje lo que pretendemos alcanzar. El sujeto, que somos como comunidad, adquiere una dimensión simbólica porque su naturaleza obedece a un imperativo: cómo debo ser. Mi visión es mi deber ser. Eso es lo que me estructura. Si eso es lo que me estructura, entonces todo lo que me impida llegar a ser lo que quiero ser, todo lo que me lo impida, es parte del proceso de interdicción al que me someto para estructurar mi conducta y mis deseos de forma que me complete como ser humano en función del destino que quiero para mí mismo. Mi deseo y mi necesidad se enlazan con la comunidad de la que soy parte, la comunidad a la que pertenezco como sujeto fragmentado, porque solamente soy una parte y no soy completo, a través del código del lenguaje, de acuerdo al cual mi totalidad, mi completud, se puede realizar en una comunidad de la que, para ser parte de ella, limito mis deseos personales e individuales de forma que mi conducta permita alcanzar las metas de carácter colectivo. El sujeto, por esto, es políticamente constituido por un orden simbólico. Ese orden simbólico son los objetivos, las metas y la visión de lo que yo quiero ser como comunidad, de la comunidad que yo quiero construir, en la cual yo voy a vivir. No soy ajeno a ese orden predeterminado de naturaleza simbólica. El mandato de mi comunidad es ser de acuerdo a la visión de lo que yo quiero ser. Una visión que es parte mía, que no está enajenada de mi proceso volitivo. Mi libidinalidad está estructurada por ese orden simbólico que castra en mí formas de comportamiento que no me permiten alcanzar el deseo o lo que quiero hacer en el futuro como parte de mi constitución política. La sociedad, en este sentido, reproduce sujetos según la estructura de producción simbólica. Nosotros, como símbolos, tenemos que reproducir esta conducta que nos permite llegar a ser lo que somos como comunidad. La autonomía del sujeto individual es la fantasía ideológica del pensamiento hegemónico en la sociedad histórica en la que el sujeto coexiste y convive. ¿Qué quiere decir este concepto de la fantasía ideológica del pensamiento hegemónico? Como todos sabemos, creemos que como individuos podemos hacer lo que queremos y que nuestra felicidad depende exclusivamente de lo que deseemos, independientemente de esa constitución política de la que formamos parte. Entonces creemos que en ejercicio de la autonomía de nuestra individualidad no se manifiesta la posibilidad de ser algo que no tiene por qué corresponder con la visión que nos representamos como comunidad. La autonomía del sujeto individual, es decir, de quienes se creen plenamente autónomos, que no necesitan a una comunidad y que no tienen por qué cumplir con las metas ni realizar las actividades para cumplir con los objetivos, los lleva a la fantasía ideológica de que somos sujetos en los que nuestra mera existencia puede cumplirse sin necesidad de participar en un objetivo colectivo para ser una comunidad política con una constitución reconocida y acatada. El sujeto, en este caso, está socialmente construido y simbólicamente sobredeterminado. Entonces vemos que en este caso los tres puntos se invierten, porque cumplo con el deber de lo que quiero ser, es que soy.
Mi destino es el que me impone el deber. Y porque aspiro a este destino con mi conducta, con mi voluntad, y construyo con mi actividad, con mi conducta, con mi lenguaje, con mi pensamiento, porque construyo este querer ser, este desear, porque cumplo con este deber, es que llego a ser finalmente lo que soy. Esta nuevamente es la estructura ontológica de la identidad y del cambio constitucional de nuestra comunidad. Pero advertimos que en este caso el querer ser se ha convertido en el deber a propósito de un acto de nuestra voluntad en la que se acepta que somos o que podemos ser lo que tenemos la disposición de que se convierta en una constitución que norme nuestra vida personal, internalizando e interiorizando lo que es necesario que hagamos para que ese querer ser se convierta en un deber ser que cumplo de manera individual, internalizando esta regla como parte de mi conducta. Entonces, para concluir con esta exposición, solo añadiremos que los planteamientos que he realizado son parte de lo que supondría la teoría de nuestra Constitución. Es la teoría constitucional, lo que hace que seamos como una constitución en una comunidad histórica determinada. El destino es el que va a cumplirse en función de los parámetros que nos establezcamos en un programa, con un cronograma de actividades, con plazos, con obligaciones que son parte del código constitucional que vamos a cumplir. Entonces podemos diferenciar entre la teoría constitucional y el derecho constitucional. Para la teoría constitucional, el derecho constitucional es un objeto normativo producido por el sistema biopolítico. El sistema biopolítico es el sistema mediante el cual somos parte de una comunidad biológica que se comporta de acuerdo a el destino que queremos llegar a cumplir. El derecho constitucional es el conjunto de reglas mediante las cuales se nos obliga a comportarnos de una manera determinada, porque eso es lo que consta como una obligación o como una responsabilidad incluida dentro del derecho que norma la comunidad. La teoría constitucional estudia el derecho constitucional como un resultado o como una construcción ideológica o hegemónica. La teoría constitucional se ubica en el plano existencial, desmantela y trasciende el plano normativo. Para la teoría constitucional, lo decisivo y lo importante son esos procesos que no se reducen al ámbito de lo normativo, sino que son parte de la estructura política, si se quiere, metafísica, metaconstitucional, política de nuestra Constitución, más allá de las normas que se redactan para que rijan como un parámetro, como un código de naturaleza obligatoria para nuestro comportamiento colectivo. La teoría constitucional opera y discurre en el plano de la metaconstitucionalidad. La metaconstitucionalidad es el plano de los principios que están más allá de los documentos constitucionales. Por otro lado, el derecho constitucional, por oposición a la teoría constitucional, es la disciplina que tiene por objeto el estudio, el encuadre, el ordenamiento y la normatividad jurídica de los fenómenos políticos en la sociedad. El derecho constitucional
es el conjunto de normas en las que se establece cuál es el encuadre de los comportamientos que se espera que se cumplan para alcanzar ese destino y esa visión de naturaleza política, mientras que la teoría constitucional opera en el plano de la metaconstitucionalidad, está más allá del derecho constitucional porque trasciende el plano de lo puramente normativo. El derecho constitucional se circunscribe al ámbito de lo normativo. Su naturaleza es básicamente documental e hipermaterial, es decir, ideal. Las normas contenidas en el derecho constitucional son la expectativa de lo que se espera que se cumpla. Esa es la base que va a determinar cuándo estamos ante un acto infractorio o transgresor de el modelo de lo que queremos ser como comunidad. Para el constitucionalismo, el derecho constitucional es fundamentalmente una norma fundamental que soporta y funda todo el ordenamiento normativo estatal al que se sujeta toda norma inferior. Estos son los conceptos que es conveniente tener presentes cuando nos referimos al sustento de la constitución política, del derecho constitucional y de la teoría constitucional, que deben tenerse en consideración respecto del análisis que se hace cuando nos encontramos ante normas de carácter constitucional o problemas de naturaleza constitucional en los que de por medio existen valores, principios que pueden o no colisionar con las normas y disposiciones que recogen los documentos constitucionales.